¿Se acuerdan en los modos del Bhakti Yoga? ¿Cuál es el último? Hay unas prácticas para desarrollar Bhakti Yoga, que si uno las practica se abre el corazón. ¿Y cuál es el último? Y bueno, se llama, confundo con el de Raya Yoga, ¿no? Ishvara Pranidhana y Atma Nivedana. Son pues entonces quería, antes de entrar con el tema de Jnana Yoga, porque ¿qué significa Atma Nivedana y Ishvara Pranidhana? La entrega total a Dios, o sea que todo uno se dedica 100% a conectarse con Dios y que cualquier cosa que ocurre uno lo ve como una gracia divina. O sea, uno está consciente de que todo es diseñado perfecto, tiene uno fe de que todo lo que pasa es lo que tiene que pasar. No estamos explicándole a Dios que porque esto debería ser distinto y eso. Pues. Entonces acá les quería leer esto, como lo quiero leer yo a mí mismo, que puse ahí en la agenda. La agenda pues, de cada año tiene unas hojitas en blanco y ahí yo anoto lo que sea mi nota, a veces me dice eso. Entonces, acá apunté, lo que inicialmente parece ser una maldición es una bendición disfrazada. El mundo no es ni bueno ni malo, es la mente lo que crea el bien y el mal. ¿Y qué nos dice Patanjali? Cuando sentimos algo amargo es porque no estamos viendo la verdad. Dios diseñó el mundo para que fuera un campo de entrenamiento, para que el ser humano se conecte con Dios. Toda situación en la que Dios te pone es para tu propio bien, para tu propio beneficio. Y acá veo también algo que encontré en un libro muy bacano de una alumna de Atma Yoga, que todavía lo conozco, pero es un libro de salud muy bacano. Y ella dice, ella tuvo cáncer y aprovechó esa situación para ayudar a mucha gente con ese libro que escribió, bueno, muy chévere, ese ser no lo conozco, pero muy bacano. Ella dice ahí, tomo la decisión, me llegó esto al alma, tomo la decisión desde mi corazón de transformar cada situación en una oportunidad de crecimiento. Mis desafíos pasan de ser obstáculos a oportunidades de crecimiento. Entonces esa es la actitud de un yogi y eso es para reforzarles Ishvara Pranidhana o Atma Nivedana, que son los últimos del Raya Yoga, pues el último modo del Bhakti Yoga y el último Niyama pues, de Raya Yoga. Bueno, entonces nos falta el camino de Jnana Yoga. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, el Jnana Yoga comienza cuando uno conoce a su maestro espiritual. Cada uno tiene un gurú, un maestro espiritual. Y empieza a estudiar con él las escrituras sagradas. ¿Qué es un maestro espiritual? Alguien que conoce las escrituras y, muy importante, lo más importante, las encarna. O sea, su vida es por eso es igual de valioso, hasta más valioso. Para mí es más valioso estudiar la vida de los grandes seres de la humanidad que lo que ellos escribieron. Porque en la vida, no sé, a mí me llega más. En la vida está, pues, vivo la enseñanza, pues. Como decían de San Francisco de Asís, son pues su vida es la enseñanza en vivo, pues. Entonces por eso es muy valioso. Y tiene 3 pasos. Uno en el camino espiritual, uno primero pasa algo muy importante, es que uno conoce su camino. Pues o por lo menos a mí me pasó así. Yo encontré el yoga y ahí mismo, en la primera clase de Hatha Yoga, ya sentí esto es mi norte, pues a los 30 años me ocurrió eso, pues maravilloso. Y uno ya entiende, pues ya está su camino. Y si no hace el camino, eventualmente te va llevando a cuál es tu maestro, pues. Eso es como que pasa pues normalmente así.
Entonces hay 3 pasos en el Jnana Yoga, muy importantes. El primero se llama Sravana. Repitan. Sravana es lo mismo que vieron Sravana también. El primer modo, la primera práctica del Bhakti Yoga, que también se llama así. Entonces Sravana, ¿que se acuerdan que es en el Bhakti Yoga Sravana? Oír las historias de Dios. Entonces lo mismo, Sravana es oír la verdad a través del maestro por medio de las escrituras sagradas. ¿Cómo tiene que oír uno eso? En mindfulness completo y con completa actitud de qué? De alumno. Acuérdense lo que decía Jesús, vacíate que yo te llegaré. Entonces uno tiene que llegar ahí pues no dándose al desabildito, sino en humildad pues recibiendo la enseñanza y completamente en mindfulness pues. Eso es Sravana. Y estudia uno la escritura sagrada de esa manera pues. Luego viene, ¿quién se acuerda de eso? Mananam. Mananam es que uno no traga entero, sino que reflexiona sobre lo escuchado. Entonces uno va, repasa, no sé, reflexiona sobre lo que oyó. Muy importante. Y el tercer paso que ocurre es Nididhyasana. Repita. Nididhyasana. Y la Nididhyasana es lo que llamaba mi abuelo, se me prendió el bombillo. Cuando uno de verdad la coge, pues, coge la enseñanza, pero ya personalmente y desde adentro, pues. Eso es Nididhyasana. Entonces son 3 pasos: oír, el mindfulness, reverencia, humildad, reflexionar sobre el oído y después ocurre la prendida del bombillo, que se llama Nididhyasana. Cuando ya uno coge la enseñanza personal para uno y la empieza a encarnar, pues, eso es Nididhyasana. Y dice Connie Méndez algo muy bonito, que tiene mucho que ver con esto. Dice, cada vez que oímos o leemos algo nuevo, desconocido para nosotros, se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. Entonces todo lo que, pues los del profesorado creo que están súper conscientes. Todo lo que uno oye de todas estas enseñanzas es súper revolucionario. O sea, no distinto, sino opuesto a todo lo que oímos. Entonces es algo pues diferente a lo que tenemos adentro. Pues. Entonces cada vez que uno oye esto o lee sobre estos temas, unas células en el cerebro empiezan como a titilar. Pues. La segunda vez que tropezamos con aquella idea nueva, la comprendemos un poco mejor. Las células motivadas comienzan a trabajar la idea y al poco tiempo se hace la luz. Mi abuelo decía, se prende el bombillo. En nuestra mente aceptamos la idea, la adoptamos y la ponemos en práctica automáticamente. Entonces venimos todos con muchas falsas creencias en el subconsciente, pues. Y oírlo una vez no funciona. Para que la idea pues de verdad llegue al fondo, hay que oírlo muchas veces para limpiar esa falsa creencia. Pues. Así es como vamos despertando, aprendiendo, evolucionando y adelantando. No es necesario hacer esfuerzos sobrehumanos para que nos penetren las cosas en la cabeza. Es un proceso natural. Oigan acá la práctica. Eso sí, hay que poner de nuestra parte la voluntad de oír y volver a oír hasta que lo aprendido sea automático. Eso es todo. Entonces el Jnana Yoga ocurre, es una transmisión de la sabiduría de corazón a corazón. Por eso los grandes maestros no ponen PowerPoint, no ves un gurú, sí, ninguno. Te pone pues show, PowerPoint, no. Le hablan a uno, lo miran a los ojos y se meten a la cápsula de conocimiento pues magistralmente. Porque no, ellos no es como yo les estoy explicando acá, que estudié muy bien, sino que de verdad encarnan esa sabiduría. Entonces cuando te miran, ellos ven a Dios en uno, y no sé, es una cosa que no es una transmisión intelectual, pues es muy, muy hermoso. Y hay que
así como ahorita dijimos, poner el deseo de encontrar el mantra personal. Esos son pasos que pasan. Si uno empieza a practicar, eso va ocurriendo. Uno va encontrando su mantra, después aparece un maestro, ese maestro, en mi caso casi yo hice el profesorado de yoga en la India, arriba de Rishikesh, por las Himalayas, de Yartam. Eso queda una asta muy bonita, de Shivananda, pues queda allá hermoso. Y el Swami me encantó, me llegó al alma, me pareció espectacular, o sea, de verdad marcó demasiado mi vida. Y yo quería hacer el profesorado avanzado con él y todo con él, pues era muy latino, pues era hindú, pero era así como latino, no sé, con el corazón bien expandido, o sea, bien bacano. Y muy sabio y muy bacano y todo. Y cuando yo le dije que quería hacer el profesorado avanzado, que cuando era, me dijo, no, usted haga el profesorado avanzado en Bahamas y conozca un verdadero gurú, pues. Y le hice caso, llegué allá, y entonces así lo va llevando a uno, pues, este camino, pues, muy bonito. Shankaracharya, que es el lineaje, o sea, entre Dios y Shivananda, en la mitad está Shankaracharya, y fue muy importante, no solamente para el lineaje de nosotros, sino muy importante en la India, porque fue un avatar, dice, que volvió a ponerle vida y sentido, pues, a las escrituras. O sea, antes de él pasa muchas veces eso, que ya las religiones se vuelven dogmáticas y hacen brutalidades como pues que van a ofrecer animales a Dios, cosas de esas pues ya chifladas pues. Y él fue uno de esos que reformó la iglesia, pues como San Francisco de Asís, pues digamos en la religión católica, uno de esos que le puso luz a la cosa y pues y sentido a la cosa. Y él resume toda el Jnana Yoga, lo resume en 3 declaraciones. O sea, él escribió el mejor comentario del Bhagavad Gita. Mi Swami dice que el comentario de Shankaracharya, el Bhagavad Gita, es pues el mejor, lo máximo, y que cualquiera que comentó después daña el Bhagavad Gita. Así dice. Y hizo pues una reforma, pero así magistral, pues de toda la filosofía Vedanta, pues increíble, o sea, lo que él hizo fue increíble. Y escribió muchos libros, por ejemplo, Vivekachudamani, el famoso, muchos libros de Jnana Yoga, también reformó mucho del Bhakti Yoga. Y bueno, en el año está el cumpleaños de él y me encantaría que este año pues hiciéramos, porque uno puede estudiar la historia de él y con la historia de él ir estudiando los libros sagrados y todas las cosas sagradas que hizo, pues un personaje increíble pues. Y él resumió todo la sabiduría Vedanta y el Jnana Yoga en 3 grandes declaraciones, es como el resumen de todo. La primera dice Brahma Satyam, Brahma Satyam. De pronto alguien entiende. Aprendemos la segunda palabra claramente. Satya. A ver, entonces eso dice, Brahman es Brahman, el absoluto. Satya, sabemos, es la verdad. Y esa declaración dice que solo existe el Ser Supremo, os dice eso, solo Dios es real. O el Gran Espíritu, o como lo quiera llamar. Solo eso es real. Esa es la primera declaración. Y después dice Yagan Mitya. Repitan. Yagan Mitya. Mitya es lo contrario de Satya, es la mentira. Y dice, el universo como lo percibimos es irreal. ¿Cómo sabemos que algo no es real? Eso me parece demasiado práctico. No sé, me llega mucho eso, por eso lo repito y lo repito. ¿Cómo sé cuál es la prueba de que algo no es real? ¿La qué? Termina, se acaba. También, pero sé que algo no es real y es muy práctico porque me produce sufrimiento. Cuando algo me está produciendo sufrimiento, sé que no estoy viendo la verdad. Porque nos lo explica Patanjali y lo vimos
en los Raya Sutras, solamente la verdad es a Krishna. Solamente la verdad no produce sufrimiento. Cualquier vritti que no sea la verdad produce sufrimiento. Pero cuando vemos la verdad, dejamos de sufrir. Como cuando, el ejemplo que se pone clásico para entenderlo es, cuando uno ve la culebra sufre, le da miedo, sufre, fatal. Pero si te pones la luz, te das cuenta que es una puerta. Y eso es lo que nos explica pues Shankaracharya. Entonces, el universo, como lo percibimos, es irreal. Y la última dice, Jiva Brahmaiva Na Aparaha. Aparaha. Bueno, más o menos. Y eso dice que el alma individual y el ser supremo son uno, son lo mismo. Entonces, bueno, eso es el resumen pues, de una cosa que tenemos que hacer, oírla y reflexionarla y contemplarla, pues, para que entre. Pues. Y hay 3 prácticas, acá estoy dando pues como una pincelada de Jnana Yoga. Los que les interese Jnana Yoga profundamente, el lugar, línea recta, vayan al ashram de Bahamas. Eso es Jnana Yoga puro, puro. Y si quieren como tener una ilustración, hagan los cursos de Swami Brahmananda online. Y eso es Jnana Yoga, verdadero Jnana Yoga, muy, muy especial. Entonces las prácticas son, primero, el Shakti Bhava. Y esa práctica es ver como un testigo silencioso y no meterse en el drama de los pensamientos o de lo que esté pasando. Es cuando uno se queda afuera y no se mete ahí. Por ejemplo, las películas, yo no puedo ni con las películas prohibidas. O sea, yo una película no soy capaz de decir es una película. O sea, yo todavía, pues yo, para mí es súper peligroso ver películas porque mucho, cada rato siento en la práctica de Hatha Yoga, siento que me estoy desintoxicando de cosas de películas que vi. Porque sí, es muy difícil. Entonces ahora, imagínense, en mi caso pues no soy capaz ni de despegarme de la película, ahora de despegarme de lo que consideramos la verdad. Pero esa es la práctica, o sea, no meterse en el drama, sino ver desde afuera, pero objetivamente, y no tirarse ahí al drama de lo que te brille, que te llegue a la mente. La práctica, pues a eso se puede lograr mucho cuando uno hace la práctica espiritual. Cuando hace uno la práctica espiritual, podría llegar a lograr eso. El segundo punto es neti neti, y es llegar a la verdad a través de negar lo que no es. Entonces ahí recomiendo mucho leer de Swami Vishnu en el libro de Yoga y Ayurveda. Ahí él lo explicaba pues magistralmente. Entonces primero uno niega el cuerpo. ¿Qué dice uno del cuerpo? Uno dice, este es mi cuerpo, ¿sí o qué? Mío, es mi cuerpo. Todos decimos eso, o sea, sentimos eso, este es mi cuerpo. Pues. ¿Y qué quiere cuando algo es mío? Si esto es mío, no soy yo, ¿sí o qué? Porque es un objeto. Pues. Entonces, bueno, él explica magistralmente lo por qué no es el cuerpo. Pues si te cortan un dedo, sigo siendo yo. Y si me cambia, me cambian el sexo y me ponen todos los órganos diferentes y más las infraestructuras que se hacen a todas esas cosas, uno sigue siendo uno. O uno pasa de bebé a la infancia, juventud, adolescencia, vejez, y el cuerpo es totalmente diferente y uno tiene la sensación de uno. Entonces ahí, bueno, uno analizando mucho puede llegar muy evidentemente a la conclusión de que no somos el cuerpo físico, que es una buena realización, muy importante realización. Pues.
un swami allá en las Bahamas nos explicaba que, pues yo vivía allá y sé que es verdad, así como para un paisa en la finca, o sea, un verdadero paisa, primera meta en la vida, mi abuelo fue así, pues como que es una finca, entonces eso es como muy claro para los paisas, pues es como la gran meta. Los alemanes es el carro, pues yo vi eso demasiado claro allá, o sea, el carro es para ellos, o sea, a un alemán le hagan una rayita en el carro, siente que es como profundamente en el corazón, pues. Entonces ya cuando uno ya sabe que no es el carro, ahí va. O no soy la finca, pues. Por ejemplo, a mí me pasa eso, no sé, como paisa de pronto, sí. Yo siento que, o sea, la tierra de acá, a mí me dicen que la venda, pues a mí eso es como un insulto. Pues como que, pues prefiero que me digan que venda un riñón, pues. O sea, no sé, no tiene como una identificación muy fuerte con eso, pues. Entonces, bueno, uno se va a eso, primero el cuerpo y luego las emociones, de los pensamientos, y a través de negar lo que uno no es, llega a la verdad. Es un método muy interesante. Y el último que me encanta a mí es Aveda Bodha Pakya. Aveda Bodha Pakya. Y es el método que aplicaba Swami Vishnu cuando llegaba a los lugares de conflicto. Acuérdense, él veía el noticiero, no como uno para saber chisme, sino que él veía el noticiero para ver dónde había más necesidad de todo este conocimiento. Y llegaba en pleno fuego, llegaba allá. Y explica a los discípulos que él no veía, pues, o sea, cruzó, a ver, no veía, pues ahora digamos, israelitas y ¿cómo se llaman? Los musulmanes, pues, un poco. ¿Los qué? Palestinos. Los palestinos y los israelitas, pues. Entonces él no veía a un israelita, un palestino, pues, sino que veía a un ser humano. Y por eso logró hacer lo que hizo, pues. Yo siempre cuento esa historia porque a mí fue como la que me despertó, pues, para entender bien este método que me llega mucho, pero mucho. Y en estos días me tocó practicarlo. Muy interesante. Después de cuento ya la historia que estos días. Pero bueno, la que cuento siempre, porque me parece muy importante para mí, es hay una señora que cumplió 100 años en el ashram de Bahamas y yo tuve la gran fortuna de conocer. Cuando uno ha vivido 100 años, mi abuela tiene 103, le ha tocado todo. O sea, pues mucha parte de la historia. Pues en vivo. Uno estudió que hubo la Segunda Guerra Mundial, la Primera, pues a la gente le tocó todo eso. Pues. Y ella, yo compré la biografía, un tomo así, que eso yo nunca compro eso, porque abrí y salía Gandhi. Esto es una señal, a mí me llegó esa señora demasiado buena. En todo caso, ella era bailarina, antes de hacer yoga era bailarina, y bueno, la historia es hermosa. Ella nació en Ponticelli, donde nació Gandhi. Gandhi iba a comer a la casa de ella, pues era en la casa. Le tocó pues toda la marcha de sal de Gandhi, de Martin Luther King, y le tocó vivir en carne propia en el centro, pues, la Segunda Guerra Mundial. Ella vivía en Inglaterra, por algo vivía en Inglaterra. Y allá bailaba, ocurrían las bombas, eso pues no charlando, pues igual pues, sino que de verdad ocurrían bombas, y ella no paraba de bailar, era Susan Calma, no paraba de bailar, hacía pues. Y bueno, una vez se mete a un bus y ve un soldado, pues ahí estaba un soldado de Hitler, pues un soldado, ¿cómo se llama eso de Hitler? Nazi. Pues ve el soldado con el uniforme nazi. A mí me da miedo hasta verlos en las películas, pues, imagínense uno ahí en esa guerra y estar en el bus con él, pues. O sea, era muy miedoso, dice él. Y después se monta un niño hermoso judío y se conectaron, o sea, ustedes saben, judíos y nazis, pues. Entonces el niño y el nazi
jugaban, pues se conectaron, así, se volvieron parceros ahí, pues, y a ella se le prendió el bombillo y entendió qué es esto, pues. El niño no veía al nazi, pues no entendía su uniforme, pues, vio el ser humano, y el nazi vio un niño, no vio que era judío, pues, no le importó, le quitó las bobadas, pues, el nombre y la forma, quitó eso y se conectaron profundamente con los sabios, pues. En estos días en Támesis conocí al guardián de Támesis muy especial y también me presentaron al que quiere hacer minería, pues a alguien de los líderes, pues, que quiere hacer minería en Támesis. Y para mí, pues, como, yo prefiero un narcotraficante, pues, que un minero, pues a mí, no sé, eso es mi opinión. O sea, a mí, alguien que, en esos días supe a alguien que yo quiero mucho, que trabajaba en una minería y pues, se me reproció hasta el alma. Pues. Y bueno, quise practicar, dije, acá, arma libre, se me dio la cabeza. Y me lo presentaron y pues como que me concentré en ver el ser humano, me pareció muy sanador, muy bonito, pues. Entonces, sí, esa es una práctica que uno de verdad puede... O sea, cada que uno crea que alguien es un monstruo por algo, yo por ejemplo ya solamente minería ya se me está como acelerando el corazón y la cosa cardíaca, no está, lo siento, una cosa muy... siento eso con eso, pues. Y bueno, así pues, o sea, me dijeron, este es el líder, pues, y a mí ese o sea, si solamente pensando en eso en este momento, imagínense ponerla al frente, de verdad, pues era una situación así. Y traté de practicar eso y fue muy sanador, muy bonito. Entonces sí, recomiendo esa práctica, es hermosa. Y bueno, eso fue todo un pincelazo de Jnana Yoga. Esto solamente es como una de degustación. Los que quieran degustar esto profundamente, ya saben, en lugares Bahamas, el Swami es Swami Sarupananda, Swami Brahmananda. Y si lo quieren como oír online, Swami Brahmananda da unos cursos de Vedanta. O sea, estudiamos los Raya Sutras de Patanjali, el Bhagavad Gita, los Upanishads, son increíbles estudiarlos con él. Y es impresionante, se lo recomiendo mucho, con el Shivananda Bahamas, cursos online, y muchas veces da lo que se llama webinars, o sea, da conferencias gratis, que yo las mando por los WhatsApp, para que se conecten con eso. Y sí, ese es el ashram de Jnana Yoga. Por ejemplo, el de la India era muy de Bhakti Yoga, o sea, ahí sentí yo mucho profundamente el Bhakti Yoga. Pero si quieren el centro, pues alguien que quiera parecer Jnana Yoga y que diga esto es, vayan a Bahamas. Shivananda, Bahamas, altamente recomendado. Bueno, muy bien. 6 de febrero, próximo profesorado de yoga, lo que estamos haciendo acá. Y este fin de semana tenemos algo súper especial y se llama Yoga, Sabiduría Ancestral y Ceremonia del Cacao. Hoy el jueves venir mañana a la medicina del cacao, que es se lo recomiendo muchísimo. Y luego el próximo fin de semana tenemos retiro de meditación, retiro de velitas, altamente recomendado con niños y familia. Van a hacer las casitas del pesebre estudiando los principios de la bioconstrucción y hacen unas obras de arte y eso es hermosísimo, es impresionante. Y toda el verdadero significado de las velitas y todo eso pues lo van a aprender magistralmente con un curso que vamos a dar de chakras hermoso, que lo recomiendo demasiado. Navidad acá bacanísima, Año Nuevo lo máximo, se lo recomiendo muchísimo. Bueno, muy bien, entonces vamos a acabar. Si alguien quiere decir algo, tenemos 2 minutos, comentario o algo, preguntas. Nada, listo. Entonces vamos a acabar con el Treambakam para que se nos prenda ese bombillo adentro pues a todo esto.